Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buenas vibras. Hoy, como ya les adelanto, tenemos un vídeo que estoy segura de que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que nos fascina a todos: el amor, el romance y, por supuesto, las confesiones inesperadas. Y no es cualquier confesión de amor, amigos. Estamos hablando de la declaración de amor en vivo de nada más y nada menos que Serkan Ayolu. Sí, el mismísimo Serkan, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Serkan es un actor turco sumamente talentoso, con una sonrisa que te desarma y una mirada que te hipnotiza. Ha protagonizado un montón de series turcas exitosísimas que han conquistado el mundo entero. Entre ellas se destacan Amar es Primavera y Perdición, por mencionar algunas. Y bueno, como les dije, el bombazo es que hizo una declaración de amor en vivo. Increíble, ¿verdad? Así que en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle de esta inesperada confesión. Vamos a descubrir quién es la afortunada, cómo sucedió todo, analizaremos las reacciones del público y, por supuesto, las mías propias. Prepárense para un buen chisme, porque esto promete ser jugoso. Antes de empezar, y hablando de prepararse, asegúrense de estar cómodos, con su bebida favorita a mano, y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Como saben, siempre están llenos de noticias, análisis y, por supuesto, mucho chisme del mundo de las series turcas y todo lo que las rodea. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y ahora sí, comencemos con este chisme que está que arde. Bien, para entrar en materia y ponerlos en contexto, la declaración de amor de Serkan Ayolu ocurrió, como les mencioné, en vivo. Fue durante una entrevista. Las entrevistas a actores, como saben, son comunes. Suelen ser momentos donde hablan de sus proyectos actuales, de sus próximos trabajos, de su carrera en general, y a veces de su vida personal, aunque suelen ser más reservados en ese aspecto. Pero esta vez la sorpresa fue mayúscula cuando, aparentemente sin venir a cuento, Serkan soltó la bomba. ¿Y quién es la afortunada, la destinataria de esta declaración de amor? Pues, damas y caballeros, la elegida es nada más y nada menos que Özge Gürel. Sí, la misma Özge Gürel. Para aquellos que no recuerden, Özge Gürel es la talentosísima actriz turca que compartió pantalla con Serkan en la serie Amar es Primavera. Una serie que, por cierto, los unió. De hecho, en la serie interpretaban a una pareja con una química explosiva, con una conexión que traspasó la pantalla. Para ponerlos un poco más en contexto, es importante recordar que tanto Serkan como Özge siempre han sido muy discretos y celosos con su vida personal. Han sido muy cuidadosos en mantener su relación, su amor, lejos del ojo público, lejos de los chismes y la especulación. Y eso, por cierto, es algo muy respetable. Les da su espacio y les permite llevar su relación de la manera más tranquila y auténtica posible. Pero por lo mismo, esta declaración en vivo fue algo totalmente inesperado. Fue como una explosión de alegría para todos los que seguimos su relación. Durante la entrevista, el entrevistador, astuto como suele ser, le hizo una pregunta que en retrospectiva parecía una trampa bien premeditada, pero que resultó ser el detonante de esta hermosa confesión. Le preguntó a Serkan sobre el amor, sobre qué significaba el amor para él, sobre cómo se sentía en ese momento de su vida, en relación al amor, al romance. Serkan, con una sonrisa que le iluminaba la cara, una sonrisa que honestamente derrite a cualquiera, respondió algo así como: el amor es todo. Es la persona que tengo al lado. Es Özge, boom. Ahí estaba. La confirmación, la declaración, el sello de su amor por Özge, y todo en vivo y directo, para que el mundo entero lo escuchara. La reacción del público, como era de esperar, fue una locura colectiva. Las redes sociales explotaron, se volvieron un hervidero de comentarios, de emojis de corazones, de reacciones de todo tipo. Los fans de la pareja, que son muchísimos y me incluyo, se volvieron locos de felicidad. Empezaron a compartir fragmentos de la entrevista, a comentar, a hacer memes, a expresar su emoción, su alegría, su sorpresa. La frase Serkan Ayolu confesó su amor por Özge Gürel se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Literalmente en cuestión de minutos, el nombre de Serkan y Özge se colocaron en los primeros lugares de las tendencias de Twitter, Instagram y demás redes sociales.
Y bueno, yo por supuesto, también estaba súper emocionada. Soy una gran fan de esta pareja, y creo que hacen una pareja increíblemente linda, tanto en la ficción como en la vida real. Ver a Serkan hablar así de Özge con esa sinceridad, con esa admiración, con esa ternura, fue algo muy emotivo, fue algo que me tocó el corazón. Se notaba, se sentía, que el amor que siente por ella es auténtico, es verdadero, y eso siempre es algo bonito de ver, siempre es un espectáculo para los ojos y para el alma. Ver a dos personas amarse de esa manera, es realmente inspirador. La verdad, esta declaración de amor me hizo reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de no tener miedo a mostrar lo que sentimos por alguien, de no tener miedo a abrir nuestro corazón. Y creo que Serkan, sin querer, nos dio una lección de valentía, de autenticidad y, sobre todo, de amor. Ahora analicemos un poco la reacción de Özge. Aunque no estaba presente en la entrevista, como es lógico, estoy segura de que se enteró de todo al instante. En el mundo digital en el que vivimos, las noticias vuelan, los rumores, los chismes, todo corre a la velocidad de la luz. ¿Y qué hizo ella? Pues la verdad, reaccionó de la forma más tierna, la forma más romántica y la forma más perfecta posible. Publicó una foto de ellos dos juntos en sus redes sociales, acompañada de un corazón, y un mensaje muy breve pero lleno de significado, lleno de amor. La foto, por cierto, era una imagen de ellos dos, sonriendo, abrazados, en un momento íntimo y feliz. Y el mensaje algo así como mi amor. Simple, directo, pero lleno de significado, lleno de sentimientos, lleno de todo lo que una declaración de amor necesita. La respuesta de Özge fue perfecta, demostrando que ella también siente lo mismo por Serkan, y que su relación es sólida, estable, llena de amor y sobre todo correspondida. Lo que más me gusta de esta pareja, y creo que a muchos de ustedes también, es la naturalidad con la que llevan su relación. No hay poses, no hay exageraciones, no hay sobreactuaciones, no hay nada artificial. Simplemente se muestran tal como son, compartiendo su felicidad con sus fans de forma discreta, genuina y auténtica. Y creo que eso es algo muy valioso en el mundo de las celebridades, donde a veces parece que todo es artificial y superficial. Verlos juntos, ver su relación, es como un soplo de aire fresco en un mundo donde la superficialidad a veces parece reinar. Después de esta declaración, como ya les conté, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja. Los fans de ambos actores, que son legión, celebraron este gesto romántico y expresaron su alegría por verlos tan enamorados. Muchos comentaron que eran una de las parejas más bonitas, más auténticas, más reales del mundo del espectáculo turco. Se ganaron el corazón de la gente porque simplemente son ellos mismos. Y la verdad, no puedo estar más de acuerdo. Verlos juntos es como ver un cuento de hadas moderno, como ver una historia de amor que te reconforta y te da esperanza. Son guapos, son talentosos, son exitosos y lo más importante, se ven muy felices juntos. Es inspirador ver cómo se apoyan mutuamente, cómo se respetan, cómo se aman, cómo se complementan. Esta declaración de amor de Serkan y la posterior respuesta de Özge nos recuerdan que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un futuro, con quien vivir el día a día, y que es importante expresar nuestros sentimientos a quienes amamos, a quienes queremos. No debemos tener miedo de decirle a esa persona especial lo que sentimos, de demostrarle nuestro amor y nuestro cariño, de hacerle saber lo importante que es en nuestras vidas. Además, esta confesión en vivo también nos da una perspectiva diferente sobre la vida de los actores. A menudo vemos a las celebridades como seres inalcanzables, como figuras distantes, como personas que viven en un mundo diferente al nuestro. Pero en momentos como este nos damos cuenta de que también son personas, con sentimientos, con emociones, con amores, con las mismas alegrías y tristezas que todos nosotros. Y eso los hace más cercanos a nosotros, los fans, nos hace sentir que podemos conectar con ellos de una manera más profunda, más significativa. Así que, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Pues que Serkan Ayolu es un hombre romántico, un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, un hombre que ama a Özge Gürel con todo su corazón, y que no tuvo miedo de decirlo públicamente frente al mundo entero. Que Özge Gürel siente lo mismo por él, y que su amor es correspondido y mutuo. Y que como fans estamos felices de ser testigos de esta hermosa historia de amor, de esta historia que nos llena de esperanza y nos demuestra que el amor verdadero existe.
Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya proporcionado toda la información y el chisme que estaban esperando. Sé que muchos de ustedes son tan fans como yo, y que les gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de amor de Serkan? ¿Les gusta la pareja? ¿Les gusta la forma en la que llevan su relación? ¿Qué es lo que más valoran de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, compartir sus ideas y saber qué es lo que piensan sobre todo esto. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.